Bienvenidos a mi canal, chicos y chicas. Hoy vamos a hablar de la boca, que para mí y para muchos artistas coincidirán conmigo que es una de las partes de la cara más difíciles de dibujar, que se vea bonita. No es que digamos es difícil de dibujar en un principio, porque al igual que cualquier otra parte de la cara, se puede dibujar sin ningún problema. El problema es que la boca tiene mucha movilidad, tiene mucho gesto. Y estos gestos, capturarlos, es verdaderamente muy difícil en términos generales. Entonces, vamos a comenzar con una práctica sencilla de la boca. La boca en su primera impresión abstracta que puede tener. Si han visto otros de mis videos, saben que así es como comienzo yo mis explicaciones. En este primer acercamiento de la boca, se le entiende que son como dos cilindros que están simplemente uno sobre el otro, ¿no? Por supuesto, esto no es tan simplista, porque la boca se abre, se cierra, tiene mucha movilidad. Y es precisamente en esos momentos donde es difícil capturar el verdadero o la verdadera impresión o carácter que pueda tener la boca, ¿no? Entonces, por supuesto, como son dos cilindros, vamos a sombrearlos un poco. Comenzamos con una sombra oscura, digamos que la luz viene quizás del frente o de arriba, ¿no? Esta parte de aquí del centro, donde se unen los dos, viene a ser la parte más oscura. Esto es una característica común en la boca también. Tenemos esta zona más oscura que después se va haciendo un degradés hacia arriba. En muchos de mis videos yo les recomiendo que practiquen hacer estos degradados a mano sin el uso de herramientas, más que todo porque el grafito primero se ve muy bonito cuando se hace todo de esta forma, y segundo es una buena práctica para la mano, es una buena práctica, digamos, mejorar nuestras capacidades, nuestro control del medium que estamos usando, que esa es otra recomendación que yo hago. Y es que si comienzan a trabajar con un medium, continúen con ese medium, no cambien a otra cosa en medio del proceso de aprendizaje. Cada vez que se cambia el medium, nosotros nos estamos, digamos que, condicionando a aprender otra vez las delicadeces de un medium distinto. Entonces, en un primer momento de aprendizaje, cuando estamos estudiando, manténganse en lo mismo medium, y cuando se sientan que ya tienen cierto nivel de confianza o de dominio, recién en ese momento vamos a pasar a otro tipo de medio. Ahora, como pueden ver, ya aquí estoy dándole un poquito de forma o volumen a mi cilindro. Vamos a ahora seguir un poquito con la parte de abajo. Como siempre, este tipo de prácticas geométricas no es algo que vayamos a aplicar directamente sobre nuestros modelos o nuestra teoría, o digamos o cuando ya tengamos un referente donde queramos, no necesitemos usar el conocimiento que estamos aprendiendo hoy día. Esto lo vamos a usar sobre todo a nivel teórico, ¿no? O sea, vamos a saber que en un principio el concepto de la boca son dos cilindros, uno sobre el otro. Eso es lo que vendría a ser la boca en un principio. Hacemos un poco de hincapié en el punto donde se unen los dos cilindros. Vamos haciendo nuestro degradado, dándole un poquito de, quizás borrando ciertas cositas, ¿no? Vamos avanzando tranquilamente en nuestro degradado. Siempre se nos va a estar perdiendo, digamos, un poco esa separación entre los dos cilindros. Es normal, también les va a pasar cuando estén haciendo su boca, porque cuando vamos incrementando los valores, el valor que teníamos previo se empieza a fusionar con el valor nuevo, y eso hace que, digamos, que se fusione un poco y se pierda un poco esa sensación de volumen. Pero normal es simplemente lo incrementamos otra vez y ya, pues asunto resuelto. Entonces ahí pueden ver cómo los cilindros empiezan a tomar forma. No me voy a extender mucho en este tipo de práctica porque no es realmente lo que me interesa que ustedes aprendan, simplemente es una demostración de qué es lo que ustedes tienen que estar viendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué esto le ayuda a entender la boca? Cuando estemos dibujando a una persona, ¿verdad? Directamente su cara, su rostro en foto, o digamos con un modelo en vivo, pueden que existan errores lógicos. Entonces, ¿cuáles son los errores lógicos que podemos encontrar? Si la luz viene de arriba, pues evidentemente el labio que está abajo va a ser más oscuro. Esos son los tipos de errores lógicos que nos ayudan a nosotros superar cuando tenemos este tipo de conocimiento previo, ¿no? Acerca de lo que es la boca como tal. Muy bien.
Ahora vamos con la segunda parte de este tutorial. En esta segunda parte vamos a dibujar una boca un poco de perfil, pero ya vamos, yo sé que puede ser un poquito, digamos, como que un gran paso, ¿no? Considerando lo que habíamos hecho en la primera parte, que es simplemente la estructura geométrica. Sin embargo, ya vamos a pasar a un ejemplo más real de cómo podría o cuáles son las partes que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un acercamiento digamos, más cercano a cómo se debe de interpretar y de dibujar la boca. Entonces primero comenzamos dibujando esta parte superior del labio, que dentro de poco ya la voy a pasar a explicar de mejor manera, cada partecita que estamos dibujando, porque lo que estoy es digamos, desvelando cuáles son las formas que se esconden en la anatomía de la boca. Porque como les dije en la primera parte, la boca es una de las partes del rostro más difíciles de dibujar, que se vea bonita después de que termina de ser dibujada. Gran parte de esto se debe a que tiene gran movilidad, y como tiene gran movilidad, es más difícil captar el gesto. Entonces, como tenemos estas dificultades, la boca ha pasado a ser un objeto de estudio e incluso de referencia para muchos artistas. ¿No? Muchos dicen los labios que hizo tal pintor, la boca de tal pintor, ¿no? De Sargent, de Vermeer, de diferentes artistas, diferentes maestros que a lo largo del tiempo han hecho ejemplos espectaculares con la boca como tal. Entonces dibujamos el labio superior de la boca. Voy haciendo algunas divisiones de la forma. Esto de aquí es uno de los primeros volúmenes que es bastante notorio en la boca como tal. Aquí tenemos una sombrita y los dos volúmenes. Si nos recordamos de la primera parte del cilindro, esta parte de aquí sería la parte más luminosa, y después esta parte más oscura va a venir a representar, digamos, que la parte baja del cilindro, ¿no? Sino que ya en este ejemplo ya estamos pasando a un ejercicio más orgánico, más real de la boca y de cómo construirla. Esta construcción geométrica que estamos haciendo ahorita, se van a dar cuenta que es bastante, digamos, detallada, ¿no? En su forma en la que la estoy manejando. Porque, como les digo, es verdaderamente hacer una boca bonita requiere bastante concentración, bastante esfuerzo, o no digamos esfuerzo, pero sí estar bien claros de cómo se pueden interpretar los volúmenes que la componen. Esta estructura que estoy haciendo en este momento, lo ideal es que nos las aprendamos de memoria. No porque todas las bocas vayan a respetar esta estructura, digamos, de cabo a rabo, sino más bien porque en muchos casos los volúmenes que representa la boca son bastante sutiles, y al ser tan sutiles simplemente se vuelve muy difícil de detectarlos por pura observación. ¿No? Muchas academias basan su estilo de aprendizaje en la observación pura, que no está mal. Por supuesto que hay que desarrollar capacidades de capacidad de observación, por supuesto que sí. Sin embargo, la observación pura tiene que ir de la mano con la teoría, precisamente para que podamos encontrar esos detalles que a veces por observación no podemos encontrar. Entonces aquí vamos entendiendo un poquito cómo se está armando nuestra boca a nivel estructural. Vamos a sombrear un poco algunas partes para que se entienda más fácil. Esto es el labio superior. El labio superior tiene este volumen aquí, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es un volumen que va respetando esta forma que estoy dibujando en este momento. Esta parte oscura que se va armando, y entonces ya podemos notar cómo empieza a tomar forma. Ahora, una vez que la tenemos en este punto, vamos a pasar a dibujar los alrededores de la boca, porque la boca no se le entiende a ella por sí sola. La boca, de hecho, y esto también forma parte de su dificultad, es que se tiene que interpretar con todo lo que la rodea. Entonces, lo primero que vamos a dibujar son estos de aquí, que se llaman pilares de algo. Disculpa que no me acuerdo exactamente de los nombres.
sino que es un conocimiento teórico que lo puede investigar. Eran pilares de algo que se llamaban estas dos cositas como dos bultos o volúmenes que se van generando en los laditos de la boca o en la parte de abajo, ya cuando empezamos a bajar hacia la barbilla. De hecho, aquí vamos a dibujar también la barbilla, porque digamos que la boca también ayuda a determinar la dirección de la misma. Siempre que estén dibujando, primero comiencen haciendo unos bocetos o digamos comiencen haciendo usando líneas claras, nada de profundidad o nada de hacer presión en el papel. Una vez que tenemos esto, podemos pasar a definir un poquito mejor los volúmenes que conforman a la barbilla como tal. Aquí pueden ver cómo empieza a tomar forma. Esta zona de aquí suele ser bastante oscura porque es como muy parecido a lo que se genera entre los dos labios, es como una zona donde la luz no llega, ¿no? Entre los dos labios también se suele generar una oscuridad profunda cuando la boca está cerrada. Aquí también se genera una oscuridad bastante alta que se va difuminando hacia afuera. Esto, como lo habías dicho, son dos volúmenes que se generan ahí. Y por lo menos estos pilares, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero estos pilares es una de esas partes que no lo vas a ver en todo el mundo tampoco, ¿no? Depende mucho de la persona que esté dibujando para que se note o no se note esta característica. Sin embargo, existe y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya, a lo mejor a la persona que estamos dibujando no se le nota, está bien. No se le nota, no formará parte de su carácter, de su boca, de su barbilla como tal, pero eso no significa que en otras personas no pueda existir. Por eso tenemos que conocerlo. Entonces, cuando veamos esos volúmenes sutiles y sabemos que existen, ya no se nos van a pasar por alto y vamos a poder a lo mejor describir de una manera más bonita cómo estamos interpretando a nuestro modelo o sus rasgos o su carácter, ¿no? De una manera más asertiva. Entonces, repasamos aquí un poquito. Tenemos labio superior, que se divide en dos partes, una parte iluminada, una parte de sombra. Tenemos después el labio inferior, que usualmente suele tener una parte más iluminada aquí. Estos puntos o estas líneas que yo estoy haciendo aquí para separar los volúmenes, generalmente son los puntos en donde vamos a encontrar los brillos en los labios y en general cualquier parte del rostro o de la figura, ¿no? Pues si han visto mis otros tutoriales, se van a dar cuenta también que esos puntos o estas líneas es donde vamos a encontrar o las sombras más fuertes o los brillos más fuertes, porque son los que determinan el cambio entre un plano y otro. Tenemos esta sombra de aquí que se genera por la separación del volumen del labio inferior con el comienzo de la barbilla que está de aquí. Esto puede ir un poquito más acentuado, pero como les digo, eso depende del carácter que tenga su modelo. No en todas las personas esto va a ser igual, pero sí puede ser muy parecido en la gran mayoría. Entonces todos vamos a tener alguna versión de todas estas características geométricas que les estoy mostrando, pero no todas. O más suaves, más fuertes, todo va a depender mucho de la genética de cada quien. Lo vamos a dejar así por ahora. No me interesa, como ya les he comentado en otras partes, a lo mejor avanzar mucho estas partes teóricas. Lo que me interesa es que vean el proceso, el proyecto final, donde en ese proyecto sí vamos a usar todos los conocimientos que estamos obteniendo. La parte estructural, la parte de abstracción y por supuesto algunos otros detalles de realismo que a lo mejor no se aprecian en estas primeras partes. Muy bien, chicos, ahora vamos con la práctica final de este ejercicio de la boca. Vamos a comenzar haciendo unas proporciones básicas. Vamos a marcar un poquito de qué tamaño vamos a estar dibujando en la boca. Una vez que tenemos unas proporciones básicas, vamos a hacer un sketch, digamos, un poco rápido de cómo está proporcionada esa boca, ¿no? Esto sketch inicial no debe ser perfecto para nada, simplemente es un acercamiento a nuestro modelo, que es importante definir rápido en nuestro dibujo.
Tenemos aquí, fíjense que podemos notar algunas de las características del ejemplo estructural que habíamos hecho en la parte anterior del video, como puede ser la separación aquí. También se nota un poco estos llamados pilares o esos volúmenes que se generan debajo de los labios, debajo del labio inferior, más precisamente. Entonces comenzamos dibujando este acercamiento, digamos, de tipo sketch. Definimos un poco esto, los tamaños. Aquí hay una sombrita que va bajando, dibujando nuestra barbilla. Entonces aquí tenemos un acercamiento más o menos, un acercamiento inicial. Vamos a hacer un poquito de sombreado. Entonces, más o menos esta es la forma en la que yo empiezo a dibujar. Hago un acercamiento inicial a través de las sombras, hago un acercamiento un poco geométrico, pero siempre te manteniendo en mi mente guardado todo lo que les he enseñado hasta ahorita acerca de los volúmenes, cuáles son los volúmenes que me interesa ubicar en la boca como tal. Pendiente de esos volúmenes, acordándome y haciendo referencia a ellos en mi mente todo el tiempo. Muy bien, entonces ahora vamos a definir, ahora que tenemos un poquito más definido nuestra barbilla, vamos a definir un poco más la boca en sí mismo. Vamos a comenzar con el labio superior, al igual que como hicimos en la práctica anterior. Definimos aquí el arco de Cupido, ¿verdad? Esto es esta intersección que se genera aquí, se le suele llamar arco de Cupido. Y ahora seguimos definiendo un poco la forma de nuestra boca, ¿no? Por lo menos de nuestro labio superior. Aquí hay una pequeña separación, esta separación que nos define el final del labio superior y el comienzo del inferior. Más adelante vamos a seguir ajustando esas formas. Las formas tampoco tienen que estar perfectas desde un principio. El dibujo no es algo, y la pintura tampoco, no es algo que se tenga que ser perfecto desde el primer momento, sino que es más bien un proceso que se va corrigiendo y se va acercando al resultado real a medida que vamos analizando y que vamos pensando, estudiando nuestro modelo en todo momento, y así nosotros vamos acercándonos a al resultado que queremos. Entonces, es un proceso que es poco a poco, que no deben apresurar. El labio superior está un poco más oscuro que el inferior. No está completamente oscuro, pero sí está un poco más. Le damos un poquito más de orgánico, como que de efecto orgánico, ¿no? Si se quiere, de alguna forma. Acentuamos un poquito la intersección entre los dos labios, mejoramos un poco la forma del labio superior. Es algo que, por eso les digo que no es que se tenga que dibujar perfecto desde un principio, sino que se va corrigiendo a medida que vamos avanzando. Entonces aquí veo, por ejemplo, que esto está como muy grueso, vamos a reducirlo un poco. Entonces por eso les digo que la boca es una de esas partes del rostro que es bastante difícil de dibujar de manera estética, porque tiene tantos pequeños volúmenes, tiene esas pequeñas diferencias en forma. Por ejemplo, si yo subo esta comisura solo un poquito más, ya eso da una sensación o una expresión distinta a la cara, ¿no? Por el simple hecho de, por ejemplo, subir un poquito una comisura o bajar un poquito más o abrir un poco la boca. Todas esas cositas ya le dan una diferente expresión a la boca, y no solamente a la boca, a todo el retrato. Todo el retrato empieza a adquirir una expresión diferente. Por eso conseguir la expresión exacta cuando estamos dibujando un modelo puede ser complicado. A veces no son los ojos o la nariz, que también cumplen un rol fundamental. A veces es algo tan simple como lo que le acabo de comentar, ¿no? Como a lo mejor aumentar
la oscuridad en la comisura, a lo mejor mejorar un poco el volumen de alguna de las partes de la boca o de la cara y ya, ¿no? Y las proporciones pueden estar bien y las proporciones pueden estar perfectas y aunque estén perfectas, eso no nos da a nosotros el parecido todavía, porque hay sutilezas de carácter que tenemos que aprender a reconocer con el paso de la práctica y del tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, ya yo le di un poquito de forma, voy a continuar ahora un poco más con el labio inferior porque ya avancé un poco el superior, seguimos con avanzando un poco más el labio inferior para dar un poco esa sensación de que todo se avanza al mismo tiempo, que es uno de los conceptos que se aprenden cuando uno está aprendiendo o empieza el camino de aprender a retratar. Uno de los conceptos que aprendemos es dibujar todo o que dibujamos que de manera que se sienta que como que todo se avanza al mismo tiempo, ¿no? Es un concepto bien bonito, bien interesante. Entonces no tratamos de no terminar o de no avanzar mucho una parte hasta el punto de que digamos ya está casi terminada, sino que vamos avanzando todo poco a poco para dar un poquito o mejorar esa sensación de unidad, ¿no? Que al final ese es el verdadero beneficio que se busca cuando decimos que queremos avanzar todo a la vez. Es encontrar unidad en el dibujo. O armonía, ¿no? Le pueden decir algunos, ¿no? Dirán armonía. En el caso del dibujo en blanco y negro, como el que estamos haciendo, la armonía se ve a través del tono. Y el tono tiene jerarquías. Y las jerarquías, en algunos casos, están determinadas por nuestro modelo. Va a depender mucho de la fotografía o de la iluminación que tenga nuestro modelo. Y en otros casos va a estar determinada por nosotros. Nosotros vamos a decidir qué volúmenes nos interesa, digamos, aumentar o resaltar y qué volúmenes no nos interesa aumentar o resaltar, ¿no? Con el objetivo de qué, de conseguir quizás una expresión más bonita, con el objetivo de dar mejor calidad de la forma. Y aquí es donde entra ese conocimiento previo que vimos en la parte anterior del video, donde aprendemos cuáles son los volúmenes que corresponden a la boca. Una vez que nosotros sabemos cuáles son esos volúmenes, empezamos a poder decidir cuáles de ellos queremos en nuestros dibujos, cuáles no, cuáles son relevantes para, digamos, algún modelo y cuáles no son relevantes para otro modelo. Podemos decidir aumentar, intensificar algunos de esos volúmenes o no. Todo eso va a depender de nuestra propia capacidad de interpretación como artistas. Por ejemplo, yo en este caso voy a resaltar un poco más el volumen que está al final del labio inferior, porque quiero que se sienta un poco más ese efecto cilíndrico del labio superior sobre todo, quiero que se sienta un poco más ese efecto cilíndrico. Entonces voy a darle un poquito más de sombra aquí en las partes bajas para dar un poco más fuerza a esa sensación cilíndrica de la boca. Entonces aquí podemos ver cómo se empieza a definir un poquito más nuestra boquita. Entonces seguimos aumentando nuestros volúmenes. Aquí hay como una lineecita que se genera de las quiebres de la boca, del labio. Son bien interesantes de dibujar. Normalmente, dependiendo del estilo del pintor, van a escoger hacer más o menos detalles. Como les digo, eso depende mucho. Bueno, si vemos las bocas de Sargent, son más bien muy simplificadas y al mismo tiempo muy bonitas, ¿no? Bien dibujadas, bien pintadas, con un color bien bonito, interesante de estudiar. Y otros pintores más clásicos hacen las bocas con un detalle increíble. Esto va a depender, como les digo, de la formación del pintor, de lo que le interese al artista expresar en cada obra.
¿no? O digamos detallar de su modelo. Podemos también dibujar un poco nuestro arco de Cupido. Oscurezco un poco más, voy acercándome a los valores que me interesa conseguir y al mismo tiempo corrijo detallitos de forma. Todavía esto no le he sacado las luces, ¿no? Todavía digamos que se puede mejorar todavía mucho más la sensación de volumen que da en general, ¿no? Simplemente seguimos avanzando, oscureciendo, acercándonos a nuestra imagen de referencia, poco a poco, con esa mentalidad de que no se tiene que llegar al objetivo rápido como tal, sino que es una cuestión del análisis que se va generando. ¿Es este tono más oscuro o más claro? ¿Es esta forma más grande o más pequeña? ¿O la forma es diferente? ¿No? Todas estas cositas son las que están pasando por mi cabeza en cada momento del dibujo como tal. Entonces yo voy sacando esos cálculos, mejorando las proporciones incluso a veces y los tonos. Entonces aquí estoy subiendo esta sombra que está alrededor de la barbilla para poder sombrear esta parte y poder mantener, digamos, una diferencia en tonal, ¿no? O manteniendo mi luz donde la quiero tener. Seguimos definiendo los volúmenes, así como los tonos. Hay una lucecita reflejada aquí que podemos, digamos, sacar de una vez. Tiene un poco la mandíbula. Y ahorita voy a empezar a trabajar en la barbilla, ¿no? Un poco más profundo. Bueno, y que yo creo que eso es una mala costumbre que tengo y es que quizás como que me gusta dejarlo más divertido para el final. En este caso avancé más la boca porque como que es el tema principal del video. Pero normalmente yo lo hubiese dejado ya para... Lo hubiese avanzado hasta cierto punto y le hubiese seguido avanzando el resto de la cara. Y ya cuando estuviese cerca de... O cuando ya estuviese, digamos, en un nivel conforme o bastante avanzado el resto de la cara, me hubiese enfocado en terminar la boca o llevarla a un punto bastante detallado, ¿no? A la final es como que preferencia, ¿no? Cada quien decide de qué manera se siente más cómodo avanzando su dibujo, su obra de arte. El mío es así, a mí me gusta dejar como que lo más entretenido, lo más jugoso o la parte principal, quizás para el final. Sin embargo, las bases las voy construyendo durante todo el dibujo. Siempre estoy construyendo las bases tonales en las que se va a basar. Una de las ventajas del grafito es el control que tiene sobre los tonos. En otros tipos de materiales, el tono que te va a dar no es tan sutil como el que te da el grafito. Te puede dar un tono muy oscuro de frente, como puede ser el carboncillo, ¿no? El carbón natural es en general un medium que de primeras es bastante oscuro. Entonces puede ser un poco difícil de manejar.
Bueno, en general a muchas personas se les complica el carboncillo porque es como un polvo, ¿no? Que se pone en el papel y se adhiere y a veces es difícil conseguir oscuridades intensas con el carbón. No, pero depende mucho de la aplicación y del tipo de carbón que se esté usando para el dibujo que uno quiera hacer. Más adelante, si así les parece, puedo hacer también un tutorial de carboncillo. Puedo hacer algún retrato de carboncillo o algo para que entiendan cómo trabajar un poco más en ese medio, que veo que muchas personas se complican en él. Por lo menos a mis estudiantes yo siempre los hago trabajar en carboncillo y ellos siempre dicen que prefieren el grafito en su mayoría. Pero es por eso, el grafito te permite cuánto. Sin embargo, una vez que dominas el carbón, eh, normalmente lo prefieres porque te va a dar más velocidad también al momento de trabajar. Vas a poder avanzar más rápido tus dibujos con un carboncillo que con el grafito. El grafito es así como lo están viendo ahorita, es un proceso de construcción lento, no es rápido, voy acercándome a los tonos poco a poco. Yo pudiera, yo que sé, afincar mi lápiz, presionar mi lápiz contra el papel y conseguir una oscuridad más intensa de golpe, pero no es aconsejable porque el grafito tiene una tendencia natural a fatigar el papel, que es cuando ya el papel no te permite aceptar más material en sí mismo, ¿no? Y a veces, bueno, en muchos casos, o el papel adquiere una textura que no es bonita, ¿no? Se rasga, se puede rasgar, puede verse más poroso de lo que es. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces estoy trabajando un poquito en las transiciones también, ¿no? Para darle un poquito de realismo, ¿no? De ponerlo un poquito bonito. Pero en mi mente todo el tiempo yo he estado repasando lo que ya hemos visto en las partes anteriores del video, como es la estructura de la barbilla, los volúmenes que la componen, y al mismo tiempo comparando ese conocimiento que tengo guardado en mi imaginación con la referencia que veo de mi modelo. Entonces voy comparando, ¿no? A ver, este volumen de aquí se representa, de qué forma está representado en mi modelo. Y así voy definiendo mejor y decidiendo qué aspectos del modelo resaltar y qué aspectos no resaltar. Como siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en dejármela en los comentarios. Acuérdense que este video es más que todo teórico y que vean cómo se usa el conocimiento teórico para un ejemplo real. El objetivo del video: enseñar a dibujar, de cómo pasar la teoría a la práctica. Muy bien, chicos, ya nos estamos acercando al final de este ejemplo de cómo pasar la teoría a la práctica. Como siempre les digo, si tienen alguna pregunta, no deben dejármelo en los comentarios, yo con gusto les voy a contestar. Por supuesto, este dibujo todavía se puede mejorar muchísimo más, pero como les digo, ya lo que quiero que aprendan ya está explicado. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de terminar el video para que entiendan un poco quizás algunas de las decisiones que he tomado en la realización de este dibujo como proyecto final de la boca. Entonces, para comenzar voy a sacar un poquito la lucecita que está aquí, que es la luz principal. Voy a sacar también algunos brillos en el labio inferior, que es donde está la mayor concentración de brillos, así como en esta parte de aquí arriba. Mejoramos algunas cositas de forma y ya ahí está casi, digamos, no está terminado, pero está como que un buen punto de partida, ¿no? A este dibujo, para terminarlo como tal, todavía le harían falta algunas horitas de trabajo. Entonces podemos ver aquí el labio superior, cómo se comporta. La luz en este caso viene como desde arriba, y como el labio superior tiene esa protuberancia hacia adelante, hace que en su mayoría esté oscuro
y el efecto cilíndrico se aprecia más en el labio inferior, donde tenemos la parte oscura justo aquí, que después se va desglosando hacia abajo, llega el plano, que si recuerdan, como el que habíamos visto en la parte anterior del video. El siguiente plano, la parte oscura, tenemos aquí los pilares, esos que se generan debajo de las comisuras de los labios. El primer plano de la barbilla, que terminaría más o menos a esta distancia. Y de ahí el segundo plano que ya va a tocar con la mandíbula. Tics o cosas importantes a recordar. Acuérdense de resaltar las comisuras de los labios, la unión de la boca, la unión de las dos partes de la boca. Algunas de las arrugas de los labios pueden ser importantes, algunas no, no tienen que hacerlas todas. Yo hice las que me parecieron relevantes para darle un poco más de realismo. Sin embargo, eso es decisión de cada artista. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.